En información que ha trascendido durante los últimos minutos, le platicamos, ha sido reportada la desaparición de Salvador Rangel Mendoza. El obispo emérito de Chilpancingo, Israel Navarro, tiene los detalles, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, como tú ya bien lo detallas, este obispo emérito Salvador Rangel, quien en los últimos años ha encargado de pacificar a los grupos delictivos que operan en Guerrero, principalmente a los Flacos y a los Ardillos, fue reportado como desaparecido ante las autoridades de Morelos este mismo lunes. Se dice que la desaparición del obispo fue el pasado sábado cuando salía de su casa en Juitepec o de una residencia en Juitepec, Morelos, donde cerca de las 6 de la tarde fue la última vez que lo vieron algunos testigos y desde ese momento ya no se ha tenido ni contacto ni comunicación con el obispo Rangel. Y como te decía, hoy un grupo de padres acudieron a las oficinas de la Fiscalía de Morelos para presentar este reporte como desaparecido de quien en los últimos meses, como ya te comentaba, durante el mandato de Evelyn Salgado allá en Guerrero, pues se ha encargado de pacificar entre estos grupos delictivos como los Ardillos y los Flacos. También lo que hemos podido confirmar es que se espera que el Consejo del Episcopado en unos minutos dé a conocer un comunicado acerca sobre la desaparición de este obispo, en el cual también le exige a las autoridades tanto de Guerrero como de Morelos, pues la pronta aparición con vida de este obispo. Esa es la información que ha trascendido en los últimos minutos. De momento, Israel, ¿qué se dice por parte de la Fiscalía de Guerrero y si ya han emprendido una búsqueda, un operativo especial dedicado para dar con la localización de Salvador Rangel Mendoza? Lo que nos cuentan los padres que presentaron la denuncia es que se tomaron muy en serio esta denuncia por las autoridades, principalmente de Morelos, quienes de inmediato se comunicaron con las autoridades de Guerrero para comenzar a hacer este operativo y hallar con vida al obispo. También otra cosa que nos comentaron es que pues no descartan ninguna línea de investigación, estas líneas de investigación que también tendrían que ver pues con su cercanía con algunos grupos delictivos. Entonces, bueno, todas las líneas de investigación están abiertas por parte de estas fiscalías de Morelos y de Guerrero, quienes ya se encuentran operando y trabajando en la zona en la que trabajaba este obispo emérito. Bien, en unos momentos más vamos a estar ampliando precisamente la información, Israel, porque también nos están informando de último momento lamentable fallecimiento precisamente de Monseñor Rangel. En unos momentos más estaremos compartiendo la información a detalle, pero sin duda se va a tener que ampliar mucho más la información. Estamos en espera del comunicado oficial por parte del episcopado y también de la información a detalle después de que se había reportado desde el sábado pasado, como lo decías, la desaparición de Salvador Rangel Mendoza. Israel, cuando se dio su desaparición o la última vez que lo vieron, ¿se tiene conocimiento de hacia dónde se dirigía o con qué fin había salido de su lugar de residencia? Y lo que me comentan los padres que con los que pudimos platicar es que iba hacia Guerrero. No se sabía cuál era el tema en particular que iba a abordar el obispo. Fue la última vez que, como te decía, a las 6 de la tarde que lo vieron salir de Juitepec, Morelos, con destino a Guerrero. Y bueno, tampoco se sabe si lo acompañaba alguien más hasta ese momento. Entonces, esas son algunas de las cosas que comentaron este grupo de religiosos ante las autoridades. Y bueno, también ya hay en su cuenta de Twitter, el coordinador del PRI en el Senado pues ya está llamando también al gobierno mexicano a investigar y esclarecer este hecho que, como dice, es una muestra de la creciente inseguridad que se vive en el estado de Guerrero. Buenas tardes, te saluda Dani Martín. Sin duda muy lamentable este hecho, esta desaparición de Salvador Rangel que precisamente compartimos con el auditorio. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero, por lo cual lamentamos este momento que se está viviendo. No se sabe nada de él todavía, ni de su estado de salud, ni de dónde puede estar. Preguntarte, al momento nos mencionabas que la última vez que lo vieron fue saliendo de su casa. ¿Se sabe hacia dónde iba, si se iba a encontrar con alguien, si en algún momento recibió algún tipo de amenaza?
Por lo que hemos dado cuenta es que durante estas mediaciones que hacía entre los grupos de los ardillos y de los flacos, pues había recibido distintas agresiones y amagos por parte de algunos otras bandas delictivas. Los padres con los que pude platicar dijeron que no sabían hacia dónde se dirigían, no sabían si se dirigían a un tema familiar, a un tema de salud, a un tema religioso. Solamente sabían que iba hacia Guerrero. Como te decía, salió de Juitepec a las 6 de la tarde. Entonces fue parte de lo que ellos rindieron en esta declaración que le dieron a las autoridades de la Fiscalía de Morelos cerca de las 10 de la mañana, que acudieron a las oficinas de la Fiscalía de Morelos para presentar esta denuncia, toda vez de que ya se habían dado más o cerca de 48 horas de la desaparición del obispo y ante la insistencia de buscarlo no solamente en su casa, sino en algunos contactos que ellos tenían, y al no tener respuesta del obispo, pues fue lo que alertó a estos religiosos para presentar esta denuncia ahí en Morelos. Vamos a hacer una severa corrección sobre un dato que compartíamos hace un momento, que nos hacían llegar a la redacción de Milenio Noticias, en donde se nos indicaba de un comunicado oficial que se va a compartir sobre el lamentable momento en el que Monseñor Rangel desaparece. Es el comunicado oficial que estamos esperando en un momento, en donde esperemos cuente con más información sobre qué era lo que estaba realizando el pasado sábado en Chilpancingo, Guerrero, cuando se reporta esta desaparición. Así es. ¿Algún otro dato que tengamos de Israel, precisamente de Salvador, acerca de su estado de salud? Pues es un hombre de 77 años con una amplia trayectoria. Tú bien ya nos mencionabas que ahora en el mandato de Evelyn Salgado, pues fue una persona que trató de pacificar las cosas, de llegar a acuerdos, de entablar conversaciones precisamente para que cesara un poco la violencia en la entidad. ¿Sufre de algo? ¿Tiene algún padecimiento? Hasta ahora no. Lo que nos comentaron es que era un padre, como pues tú bien lo estás narrando, Dani, un padre muy activo, que le gustaba mucho estar en las zonas de Guerrero, de Morelos, en estas zonas colindantes, justamente donde operaban estos cárteles. Le gustaba hacer presencia con sus fieles en las iglesias. Entonces, si tenía algún padecimiento, pues lo disimulaba muy bien el obispo, toda vez de que pues hacía muy presente estos a veces largos trayectos de carretera que hay en Guerrero, pues los hacía sin quejarse, toda vez que pues llegó a varios rincones, pues como lo decíamos, para pacificar este estado de Guerrero que ya se había descompuesto un poco. Claro, vamos también a puntualizar algunas de las cosas que precisamente ha hecho en toda esta trayectoria con la iglesia, que precisamente es originario de Tepalcatepec, Michoacán. Allí inició su carrera sacerdotal en el Seminario Menor de los Operarios del Reino de Cristo. El 24 de noviembre de 1970 fue donde pronunció sus primeros votos. Posteriormente, mira, ya hasta el 12 de marzo del 2009 fue nombrado obispo de Huejutla, en el estado de Hidalgo. Ya el 20 de junio del 2015, el Papa Francisco lo trasladó de Huejutla a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Y precisamente ya como obispo de Chilpancingo, Chilapa, pues ya ganó toda esta notoriedad a nivel nacional por algunas declaraciones que tienen que ver, por supuesto, con la violencia, en este caso relacionadas al narcotráfico ahí en el territorio, y que precisamente se ha visto envuelto en temas muy polémicos por sus fuertes declaraciones y, como lo decíamos, por su participación precisamente para tener un poco más de paz en la entidad, o por lo menos erradicar la violencia. Justo una de esas declaraciones, Dani, de las que haces mención, se dio tan solo hace algunos días atrás, el pasado 10 de abril, en donde mencionaba que el narco se había estado apoderando de la entidad de Guerrero porque había un vacío de autoridad, y que incluso él mencionaba que la gente que tenía diversos problemas acudía con los líderes o con capos de los grupos de la delincuencia organizada para hacerles saber estas necesidades que tenían y que se las intentaran resolver. Esto, recordemos, lo dijo tras la declaración, tras el episodio que ocurrió en Taxco, Guerrero, en donde el clero tuvo que intervenir
para que el crimen organizado no extorsionara por lo menos 500 penitentes durante la Semana Santa. Entonces son sin duda intervenciones, declaraciones que daba, que son bastante polémicas y que no estamos confirmando todavía esto, pero sabemos que por la relación o la intervención que tenía para que los grupos de la delincuencia organizada, como lo son los ardillos y como lo son los tlacos, pues se alejaran un poco o no tuvieran pues esa disputa en medio de la ciudadanía, en medio de las calles, en donde pues sabemos están creciendo muchos pequeños y donde también hay muchas necesidades. Así es, pues se ha visto muy activo, por así decirlo, en estos temas y pues hoy se lamenta precisamente esta desaparición. Todos estamos a la espera de información oficial, de que nos envíen el comunicado, de saber un poco más de otros datos que puedan dar con el paradero precisamente de Salvador Rangel.